Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro episodio más de esto que Somos Músicos. Sí, ya estamos retomando la rutina. Ya parece ser que las aguas se tranquilizaron un poquito, ya no están tan movidas. Y en esta ocasión, bueno, seguimos aquí con el movimiento internacional, ya estamos regresando. Em, en esta ocasión, valga la redundancia, tenemos una gran músico venezolana totalmente, de Venezuela para el mundo. Con ustedes, Asley Mais. Hola, hola a todos, encantadísima de estar aquí. Gracias Luis por la invitación. Bueno, vamos a pasar un momento súper chévere, conociéndonos un poco y bueno, encantadísima de compartir este rato contigo y con todos ustedes. Pues amiga, antes que todo y antes que nada, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por tu espacio, tu tiempo. Y pues, como dicen en mi pueblo y lo dicen muy bien, precisamente, empecemos por el principio. ¿Cómo empieza tu historia en la música? Vengo de una familia con algunos integrantes músicos y pues bueno, nada, desde pequeñita pues me gustaba cantar y todo eso. Un tío en una oportunidad me escucha, le dice a mi mamá que parece que tengo oído, que por qué no me meten en una escuela de música. Y bueno, sabes, empecé en el colegio a meterme en el coro, entonces luego con la flauta dulce, entonces, por supuesto, mis padres vieron ese oído pues musical en mí y me inscriben en un núcleo del sistema de orquestas y coros juveniles e infantiles de aquí de Venezuela. Y nada, allí comencé a estudiar música formalmente. Y tenía, bueno, 9 años de edad, era una niña todavía. Bueno, o sea, eso fue hace como 5 o 6 años, porque todavía sigue siendo una niña, ¿no? Válgame Dios. Eh, Bueno, no tanto, pero... no, no, no. Dice una gran amiga mía, la famosa Paquita, la del barrio, una gran cantante, y también lo decía Silvia Pinal, una gran actriz de hace algunos años. Nuestra edad debe de ser el secreto mejor guardado del mundo. Si a ti te dicen que tienes 20 años menos, sí, tengo esa edad. ¿Por qué no? Lo que envejece es el Porque cuero. Por dentro somos unos niños todavía. es cierto. Yo siempre he estado a favor, y lo platicaba yo mucho con Enzo Villaparedes, porque Enzo sale de uno de esos núcleos precisamente formacionales de música. Siempre he admirado mucho esos núcleos, principalmente allá en Venezuela. Dudamel sale también de uno de estos núcleos. Correcto. Seamos sinceros, bueno, yo no soy el gran amigo, pero sí en una pequeña plática que tuve, él comentaba eso. Esos núcleos deberían de ser algo que en muchos países, principalmente en México, debemos retomar y reforzar, porque a pesar de que existen, pues bueno, son un champurrado totalmente. Un saludo para esos champurrados, digo, para esos núcleos aquí en mi país. Pero, ok, empiezan a darse cuenta que tienes ese talento musical, nosotros lo llamamos ese talento, y cómo es que te dan esa oportunidad o tú accedes a esa oportunidad de empezar a estudiar música y cómo empiezas a avanzar dentro de todo este mundo, al ver que ya no es solo la familia tocando, la familia haciendo música, sino ya ver que tú misma puedes hacer tu propia música y puedes desarrollarte. ¿Cómo empieza a ser este nuevo mundo para ti? Bueno, si lo defino con una palabra, sería maravilloso. Cuando mi mamá pues se acerca al sistema, inmediatamente le dicen que sí. Eso, bueno, eso es elemental en el sistema. Se recibe a todo aquel niño o joven que quiera estudiar música, se le dice que sí, sin excepción alguna, sin distinción, etcétera. Mi mamá, bueno, me inscribe, eh, comienzo mis clases de teoría y solfeo, lenguaje musical, práctica coral. Y bueno, una de las ventajas del sistema es que de inmediato te dicen qué instrumento quieres tocar. No necesariamente tienes que estudiar la teoría primero o un instrumento básico primero, no. O sea, simplemente te dicen qué quieres tocar. En esa oportunidad, bueno, yo veía a un maestro de ese núcleo siempre tocar, ¿no? Frente a un espejo, él tocaba la viola y tocaba muy bien o toca muy bien.
y yo me enamoré de ese sonido y de la manera como él tocaba, y yo, bueno, yo escogí la viola. Entonces, mis inicios musicales fueron así, viendo clases de lenguaje musical, mi práctica coral y estudiando en la cátedra de viola. Por allí comencé. Duré poco tiempo con la viola porque me di cuenta que, no sé, la cuerda no era mi fuerte. Y nada, es cuando paso a escoger el corno francés, y nada, en el momento en que, bueno, di mi primera clase, mi maestro, Vladimir Torrealba, me da el instrumento, me enseña cómo debo ponerme la boquilla. En el momento en que yo toqué la primera nota, que me salió la primera nota, pues nada, me enamoré de ese instrumento, y ahí yo siento que realmente comenzó mi camino en la música desde ese día. Eh, Eso es muy normal y yo siempre he dicho que no deberíamos de hacer tanto revuelo por esa situación que tú me acabas de contar. Muchísimos músicos empezamos con un instrumento que no, o sea, del cual nos enamoramos, pero que no, o sea, yo tenía un maestro, el maestro Enrique Castillo, un gran prócer de la música aquí en México. Él decía, los instrumentos son como las parejas, como el esposo, la esposa. De hecho, tu instrumento, él lo llamaba tu marido, por ejemplo, yo que soy trombonista, él decía tu marido es el trombón, o sea, ese va a ser tu marido para toda la Correcto, vida. Dice, obviamente, correcto. antes de tú casarte en una relación, en tu vida, antes de casarte tuviste otras parejas, y eso pasa con los instrumentos. Tú tienes que ir en ese vaivén de subidas y bajadas para ver cuál es el instrumento que haces match, con el cual tú te sientes complementado. ¿Por qué? Uh-huh. Una persona puede ser buenísima en un instrumento, pero si ese instrumento no te llena, de nada sirve, porque simplemente lo vas a tocar, vas a hacer otro robotcito más que vas a estar tocando y no vas a Uh-huh. tener un desenvolvimiento como deberías. En cambio, en un momento no te sientes a gusto con ese instrumento, cambia por otro, intenta, Correcto. cámbiate de Uh-huh. secciones, cámbiate de zonas, y en el momento que tú encuentres ese instrumento, vas a sentir ese match, como tú dices, a la primera Uh-huh. nota, y es lo que a muchos nos ha pasado. Yo pasé por muchísimo, yo empecé con el violín, imagínate, o sea, una cosa de, una cosa de 4 o 5 años, con un violín de un cuarto, o sea, que parecía de juguete en lugar de ser un instrumento musical. Pero en ese punto yo siempre he dicho, está bien hacer otras tries, otras pruebas, otros intentos en otros instrumentos, que es cierto. Y esto lo decía un gran amigo mío, Santiago, a veces el instrumento no nos da la primera el toque, o sea, no, o sea, el primer impacto, al rompe, no nos da esa sensación, pero después si lo intentamos y lo volvemos a intentar, Claro. somos de ahí, ¿sí? O sea, a veces está bien y yo te admiro, y sí, la viola es un instrumento hermoso, yo soy fanático de la viola, no he escrito mucho para viola, pero sí, sí, soy fanático. Ok, amiga, entras ya, te enamoras del corno, es un instrumento muy dulce, muy suave, muy reácil para tocarlo, para disfrutarlo totalmente. ¿Y cómo empiezas a caminar ya en el mundo de la música? Porque Uh-huh. eh, no creo que en Venezuela, como en Estados Unidos, como en México, sea diferente. O sea, tienes que llevar a la par de una vida académica musical, tienes que llevar una vida académica normal, o sea, las materias normales. Correcto. ¿Cómo empiezas a hacer ese match de tengo que llevar una doble vida, diría Willy González, basta de dobles vidas, sí, tiene totalmente la razón, basta de vivir doble vida? ¿Cómo empiezas a sobrellevar esos dos caminos principalmente porque eras muy joven? Claro, era una niña de 9 años, 10 años, y estaba en la escuela, por supuesto. Entonces, bueno, yo creo que cuando algo realmente te gusta, se te hace muy sencillo, ¿no? Yo iba a la escuela normal, en las mañanas, al mediodía me llevaban a mi casa, almorzaba, me bañaba y de una vez me iba para el núcleo. En el núcleo, bueno, veía mis clases de lenguaje, veía mi práctica coral,
Veía las clases con el maestro de corno los días sábados en las mañanas. Y bueno, de repente para un niño normal, un fin de semana, un sábado, es para ir a pasear, es para ir a la playa con la familia, es para quedarse viendo televisión porque no te tienes que levantar temprano para ir al cole. Pero bueno, en mi caso y en el de mis compañeros era igual levantarse temprano un sábado para ir a la clase y enseñarle a tu maestro pues todo lo que estudiaste durante la semana. Entonces eso es una disciplina bastante fuerte que de repente para un niño, bueno, sabes, le cuesta un poquito. Sin embargo, bueno, así fueron pasando los días, las semanas, los meses. Recuerdo que ya a los 3 meses de haber comenzado mis clases de corno, ingreso a la orquesta infantil de ese núcleo. eh, y bueno, fue una experiencia maravillosa porque recuerdo que, claro, leer las partituras, yo apenas estaba empezando el lenguaje musical. eh, y siempre cuento una anécdota muy cómica porque yo tenía mis partituras de la pieza que estaba tocando la orquesta infantil y yo veía unos símbolos que yo no sabía qué eran. Yo, ok, yo sabía leer las notas ya, porque eso sí tiene el sistema, te ponen a leer así, de una, a la primera. Entonces yo sabía las notas, qué notas tenía que tocar, todo, pero yo vi ese símbolo, yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué será eso? Entonces mi compañera me decía, no, eso es una ligadura. Y yo, ok. Entonces, bueno, allí fue, bueno, mi escuela, por así decirlo, ese primer contacto con una orquesta. Yo antes, yo pensaba que cuando una orquesta sonaba, todos los instrumentos tocaban lo mismo. Entonces ya cuando integro la orquesta, claro, era una niña, ¿sabes? Y mi percepción era esa. Ah, todos tocan lo mismo, las mismas notas. No sé. Cuando entro a la orquesta me di cuenta que no. Me doy cuenta que los violines hacen unas cosas diferentes, que la percusión hace algo diferente, que mi instrumento toca una nota pero se escucha otra. O sea, se abre un mundo de cosas que tú dices, wow, o sea, increíble y para un niño eso es increíble, ¿sabes? Tú dices, Dios mío, ¿cómo esto existe? Y entonces, claro, eso fue maravilloso para mí. A mí, mi práctica orquestal con la orquesta infantil fue maravilloso, o sea, una etapa que no cambiaría en mi vida. Luego allí, bueno, fui avanzando y a los meses paso a la orquesta juvenil. Yo era la más chiquita de la juvenil en ese entonces, ¿no? Porque la infantil era de 8 a 13 años. Y después, de 13 a 18, 19 años, la juvenil. Sin embargo, yo tenía 11 años, apenas 11, 12 años, e ingreso a la juvenil. Entonces, bueno, mis compañeros, por supuesto, ya eran adolescentes, yo todavía estaba ahí en la preadolescencia. Y nada, fue también maravilloso, aprendí muchísimas cosas, ya se ejecutaban obras, por supuesto, de mayor nivel, de mayor exigencia. Y bueno, eso a la par de mis estudios en la escuela y siempre, por supuesto, con la cátedra de mi maestro, con lenguaje musical, todo, tratando de que sea todo unificado, ¿no? O sea, una educación musical integral. Y bueno, allí pasé varios años. Luego me mudo de ciudad, eso era en una ciudad que se llama Coro. Luego me mudo más cerca de la capital, me mudo a una ciudad que se llama Maracay, que es donde vivo actualmente. Y bueno, allí de una vez entro, por supuesto, eh, era un núcleo también del sistema. El sistema tiene más de 400 núcleos a nivel nacional y si tú necesitas trasladarte de un núcleo a otro, te reciben perfectamente, ¿okay? Porque eres parte de la familia, solo que vienes de otra ciudad. Entonces, así tal cual me hicieron mi traslado desde el núcleo de Coro al núcleo de Maracay y allí de una vez empecé a ver mis clases con mi nuevo maestro, Carmelo Piciopo, a ver mi práctica orquestal, orquesta infantil, orquesta juvenil y bueno, un montón de cosas más que ya te contaré también. No, y fíjate que eso que tú mencionas está totalmente, muy, muy chévere. Esa idea de que te mudas de un lugar a otro y te reciben, o sea, te siguen diciendo: "Okey, tú eres parte de nuestra familia".
porque sí. desafortunadamente aquí en México y en muchas partes es, ok, tienes que hacer otro examen, otra admisión, otro esto, porque no, o sea, yo, yo siento que más allá de todo eso, la idea es muy retrógrada en el sentido de que, ¿por qué necesitas demostrar tanto para poder tocar música? Muchos músicos se han quedado en ese camino precisamente por eso, ¿sí? Porque tienes que Mm. demostrar demasiadamente y demasiadamente y demasiadamente y demasiadamente para, o sea, para tocar música, o sea, no tiene sentido. Pero ok, te mudas a a esta nueva ciudad, te empiezas nuevamente, o sea, no empiezas desde cero, empiezas desde un cierto punto. ¿Y Ujú. cómo es este nuevo núcleo? Porque a pesar de que son de la misma familia, pues las condiciones son un poquito diferentes, la música, la selección musical, el repertorio, las formas Sí, pueden ser un poquito diferentes. ¿Cómo empiezas nuevamente ahora que en esta nueva ciudad? claro. Para mí fue, por supuesto, sorprendente porque venía de un núcleo del interior del país, un núcleo pequeño. Cuando me mudo a Maracay, llego a un núcleo que es un edificio de 3 pisos, que había una cantidad de integrantes, una cantidad enorme de maestros, muchas oficinas, o sea, el cambio fue grande, ¿no? Entonces, por supuesto, para mí eso fue un poquito impactante porque yo me sentía así como que la muchachita que viene de un núcleo pequeño ahora llega a un núcleo que por supuesto está mucho más cerca de la capital, que eso también influye. Entonces, bueno, para mí fue un poco sorprendente, pero mira, es que la música es maravillosa. O sea, eh, ¿cómo te explico? Yo llegué y nada, fui bien recibida. O sea, es una más de la familia, ¿sabes? No importa de dónde vengas. Y eso es una de las grandes ventajas del sistema, que a donde tú llegas, pues llegas con el nivel que tienes, llegas al sitio, te nivelan igualmente y sigues tu camino. Entonces yo empecé en la orquesta infantil, rápidamente pasé a la orquesta juvenil, veía mis clases de corno, o sea, todo normal, ¿me entiendes? Solo que en un núcleo, por supuesto, más grande, con muchas más personas, y nada, bueno, maravilloso. Ya luego integro ya otras agrupaciones, ensambles de metales, Big Band Jazz, formo parte del Coro Juvenil Nacional de Venezuela, es decir, una formación integral. Eso tiene el sistema, tiene muchos programas formativos, que no solamente es tu instrumento y haces la práctica orquestal, sino que tiene muchos programas. Vuelvo y repito, he pasado por Big Band Jazz, ensambles de metales, cuartetos, quintetos de madera, de metal, el coro, que, ¿qué más te puedo decir? O sea, muchas cosas que uno hace en ese camino en el sistema, música popular también. Entonces, bueno, nada, aquí en el núcleo de Maracay, sí, por supuesto, eh, fue más grande mi expansión, por supuesto, ya tenía más edad, ya estaba ya adolescente, y bueno, todo a la par, por supuesto, con mis estudios ya de bachiller en la secundaria. Entonces, nada, toda la par y maravilloso. Yo me iba a mi liceo, estudiaba en la mañana y de una vez para la orquesta. ¿No? Aquí le decimos así, la orquesta, el núcleo. Y todos mis compañeros igual, y todos vestidos, no importa, con el uniforme del liceo, pero en la orquesta a las 1, 2 de la tarde, a ver talleres, a ver clases, a ver el ensayo con la orquesta, etcétera. Y así, bueno, así pasé muchos años de mi vida y no lo cambio por nada. Si volviera a nacer, volviera a ser músico, volviera a formar parte del sistema. El sistema es mi casa, ahí he crecido, me he formado también, porque eso es parte de lo que quiere el sistema. El sistema te forma como músico y como ser humano también, por supuesto. Y ya cuando llegas a cierto punto que ven que estás en cierto nivel, bueno, ahora tú tienes que retribuirle al sistema todo lo que te ha dado. ¿Y cómo lo retribuyes? Dándole clases a los nuevos niños, a los nuevos ingresos. Yo empecé a dar clases a los 15 años, o sea, muy joven. Me asignaron un núcleo que se estaba creando y nada, la profesora de corno pues era yo. Me escogieron a mí
y desde cero, o sea, es demostrarle, tienes la plantilla de niños y mira, estos son los instrumentos, cuál te gusta. Y nada, allí empecé a tener mis alumnos, fue mi primera experiencia como instructora. Y bueno, ya han pasado 15 maravillosos años de eso, entonces fíjate todo lo que me ha permitido, ¿no? En mi formación en el sistema. Tengo 30 años, pero tengo 15 años ya de experiencia como instructora, dando clases, como directora de orquesta, dando clases de kinder musical, de corno, etcétera, ¿no? Entonces, es una formación maravillosa y humanamente, pues, te hace mejor ser humano. Sí, porque básicamente yo he seguido mucho esta ideología que he compartido mucho con Dudamel, con Enzo, con el propio Oscar de León, con otros amigos venezolanos y sudamericanos, latinoamericanos al final de cuentas. En la música debemos de sumar, no debemos de restarnos. Exactamente, la música, como tú lo dices y lo dijiste muy bien, y aplaudo muchísimo esa frase, la música debe de ayudarnos a ser unas mejores personas, unos mejores seres humanos, no hacernos creer que porque ya tocamos bien un instrumento, vamos a tener que humillar a medio mundo. Yo siempre lo he dicho, uno de mis maestros, que es el mejor trombonista de México y del mundo, con todo el respeto a muchísimos amigos trombonistas que tengo, es el maestro Faustino Díaz. Y Faustino Díaz te come lo mismo, o sea, te saludan lo mismo si tú tienes 100 millones de dólares en el banco o tienes 3 pesos en la cartera. ¿Sí? Es una persona tan humilde y creo que gracias a ese tipo de ideologías es que muchos hemos comprendido que la música hay que sumarnos, hay que ayudarnos, hay que apoyarnos y en cierta manera, como lo insisto, eso nos hace ser mejores personas, mejores seres humanos, a tener un poquito más de conciencia de que debemos de apoyar al que tal vez le está costando un poquito más sacar esta canción, hacer este tipo de ejercicio, ¿sí? Y dentro de la música, pero también fuera de ayudar a cruzar a la calle a tal persona, a hacer esto, a hacer el otro, ¿sí? Esos actos de nobleza que nos ayudan y nos ennoblecen a mí tampoco. Amiga, me comentabas esto de ser instructora. ¿Eso fue, o tal vez crees que de ahí salió el parteaguas de decir, ok, yo me quiero dedicar para toda la vida a la música, y me veo en un futuro a la música, o qué fue lo que te orilló a decir, la música va a ser es mi vocación y a esto me quiero dedicar para siempre? Bueno, a mí me encanta dar clases, pienso que es algo que a no todo el mundo se le da, a no todas las personas se le da, no todo el mundo tiene la paciencia o la vocación de enseñar, ¿no? Y bueno, gracias a Dios a mí se me da muy bien, me gusta mucho, pero yo creo que lo que definitivamente me hizo decir, nada, me voy a dedicar a esto, fue mi experiencia en la orquesta. Creo que pertenecer a una orquesta sinfónica es algo, es algo indescriptible, no sé, yo lo siento indescriptible, todo lo que una orquesta te enseña, todo lo que vives dentro de una orquesta sinfónica, toda la sensibilidad que aprendes a tener en una orquesta sinfónica. Eh, y son momentos de sacrificio también, porque pasas muchas horas de tu vida en ensayos, tienes que prepararte para los conciertos, eh, requiere mucha disciplina, mucho esfuerzo, mucha dedicación, pero también mucho amor. O sea, te tiene que gustar, tienes que amar lo que haces para realmente decir, bueno, yo trabajo en una orquesta sinfónica, yo pertenezco a una orquesta sinfónica. No es fácil, no es sencillo. Y yo creo que esa práctica orquestal fue lo que me hizo tomar esa decisión de dedicarme a la música. Por supuesto, ya cuando cumplo cierta edad, que salgo de la secundaria, comienzo la universidad y estudio otra cosa aparte, porque bueno, yo decía, siempre es bueno tener como que algo por allí aparte, estudio administración, eh, pero siempre con mi orquesta de frente, o sea, yo nunca dejé la orquesta, incluso mi trabajo de grado, mis pasantías de la universidad en administración, todo fue hecho en el núcleo. O sea, yo jamás me aparté del núcleo de la orquesta. Yo daba clases, luego ensayaba
y luego era que me iba a la universidad. Eh, Me graduó, soy orgullosamente administradora, me encanta la administración, pero siempre la música estuvo allí, está allí y estará allí, presente en mi vida. No, sí, pues sí, obviamente podríamos tener otra carrera de respaldo, otra cosa, como dices tú, pero yo creo que la música siempre va a ser lo primero, o sea, la música primero, lo demás, pues ya veremos cómo se acomoda. Amiga, pues ya casi para terminar esta plática, este chismecito, eh, ¿cuál crees que ha sido la mejor experiencia o la mejor situación que te tocó vivir dentro de este mundo de la música? Bueno, hay muchas. He tenido muchísimas experiencias maravillosas, gracias a Dios. Pero creo que la que me marcó fue pertenecer a la Orquesta Sinfónica Infantil Nacional de Venezuela. Eso es un programa del sistema que, bueno, hace audiciones en todo el país, en todos los núcleos del país, y se seleccionan, pues, por así decirlo, los niños más avanzados, ¿no? De cada núcleo, de cada estado, de cada ciudad, y se conforma la Gran Orquesta Nacional Infantil. Son niños de 8 a 13 años, máximo 14 años. Y bueno, yo tuve la gran suerte de pertenecer a esa orquesta y bueno, era una orquesta enorme. Allí compartes con niños y jóvenes de toda Venezuela, o sea, de todo el país. Creo que eso para mí fue impactante, o sea, sentarte en tu fila y tener un montón de muchachos alrededor que sabes que son de diferentes partes del país y compartir, o sea, esa experiencia para mí fue maravillosa, aparte que, bueno, vinieron muchos maestros a darnos talleres, a darnos, a dirigirnos, hicimos un concierto con el maestro Gustavo Dudamel, y por supuesto, claro, ser dirigida por él, o sea, toda esa serie de cosas fue maravilloso, de verdad, y creo que esa es la mejor experiencia que yo he tenido, pertenecer a la Nacional Infantil de Venezuela. Eso fue hace muchos años y aún conservo amistades muy, muy queridas, muy cercanas de esa orquesta que no son de mi estado, no son de mi ciudad, son de diferentes partes del país y seguimos siendo muy amigos, ¿no? Porque o sea, fue una experiencia de verdad muy enriquecedora, subes mucho de nivel, o sea, ya de por sí estás en un nivel chévere para tu edad, eres todavía un niño, pero tocas muy bien y en la nacional pues nos parábamos tempranito, 7 de la mañana, todo el mundo a desayunar, 8:30 de la mañana ensayo, a las 12 almuerzo, otra vez ensayo, cenas a las 8 de la noche y un tallercito o un ensayo y bueno, terminas acostándote a las 10, 11 de la noche y eso todos los días durante varios días y nada, o sea, el nivel que logras obtener allí, yo te invito o los invito a que actualmente en las redes sociales del sistema vean la Orquesta Nacional Infantil de Venezuela ahorita del 2022. Tú escuchas a esos niños tocar porque son niños, Luis. Y cuando tú escuchas eso, o sea, que te suena a una orquesta profesional y cuando los ves, son muchachitos de 12, 13, 14 años, tú dices, wow. O sea, ahí es donde tú dices, gracias, gracias a la vida por darnos la música, gracias al maestro Abreu por tener esta grandiosa idea del sistema y darle a un niño un instrumento, o sea, te transforma la vida totalmente y tú ves a esos niños, tú dices, tienen un futuro brillante, ¿sabes? Porque si ya a esta edad tocan de esa manera, tienen tanta disciplina, imagínate, les augura un futuro maravilloso y para el país también. Entonces, nada, creo que pertenecer a esa orquesta fue la mejor experiencia que he tenido dentro del sistema. Sí, concuerdo contigo en esta ideología y en esta retórica en la que tú los escuchas y dices, ok, me los cambiaron, estos niños tienen más edad, porque de verdad sí tocan muy bien. Yo no tiene mucho que lo escuché, apenas aquí en México se formó una orquesta nacional también, este, y hacían unos comparativos, pero sí, realmente una orquesta excelente y una gran ideología la que han mantenido dentro de esos núcleos
Y amiga, pues bueno, con esto hemos terminado esta platicadita el día de hoy, este pequeño chismecito, como lo llamamos nosotros. Ha sido un verdadero gusto, un honor, un placer compartir estos momentos contigo. Te agradecemos por haber aceptado nuestra invitación, por abrirnos tu corazón, por estas palabras, por todo lo que nos has contado. Pues ya te he comentado, ya te hice la invitación a participar en las demás dinámicas que tenemos por acá, que hacemos para echar plática. Y pues nada, amiga, muchísimas gracias y de verdad mi admiración y mis respetos hacia ti y hacia tu trabajo y hacia el trabajo de tu país. Gracias, gracias Luis, ¿no? Y súper feliz y agradecida por la invitación, por darme el espacio de poder compartir mi experiencia en el sistema, hablar de esto, de la música, de mi país, nada, que viva el arte, que viva la música. Ojalá muchos más niños en el mundo puedan tener la oportunidad de tener un instrumento en la mano, de poder vivir la música, el arte es maravilloso, transforma vidas realmente a través de la música. Y nada, súper feliz, sigamos haciendo música, sigamos siendo felices, sigamos dando felicidad a los demás con nuestro arte, que es maravilloso, que es hermoso, que es una bendición. Y nada, bueno, nos vemos pronto para otro chismecito. Me encantan estos chismecitos musicales. Sí, como bien dicen, en la música hay que sumar, no hay que restar. Y amiga, pues nuevamente muchísimas gracias. Y pues a mí no me queda otra cosa más que decirles la misma letanía de todos los episodios. Ya saben, nunca permitan que nada ni nadie les impida continuar en este camino para conseguir sus sueños. A pesar de que este camino a veces nos pueda parecer lúgubre, tenebroso, escabroso y nos dé muchísimo miedo y no sepamos ni siquiera cómo avanzar, siempre encontraremos una luz de esperanza que nos dará esa orientación para poder seguir adelante y llegar a conseguir todos nuestros sueños, metas, anhelos, todo lo que añoramos. Que nunca deje de sonar esa música, por favor, a pesar de que la situación pueda parecer muy complicada, la música siempre va a ser nuestro mejor refugio y nuestro mejor aliado para seguir adelante. Y nada, recuerden que esto es lo que hay. Hasta pronto.